Muy contentos de estar acá. Estos temas que escogimos para hacer los webinars educativos este año son a petición de ustedes, teniendo en cuenta tantas dudas que hay con respecto a la vacunación para COVID-19 y en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Hoy tenemos un invitado muy especial, es el doctor Sergio Remolina. El doctor Sergio Remolina, primero, es un gran amigo mío, lo aprecio mucho porque durante la residencia de medicina interna estuvimos juntos en el camino, porque es internista de la Universidad del Bosque, del Hospital Santa Clara, un gran internista, e infectólogo de la Universidad Nacional. Actualmente es el infectólogo de Consorcio IDIME en Cali, de Clínica Nueva El Lago, de Clínica Centenario y de Clínica del Country. Entonces tenemos el día de hoy una persona muy especial, una persona muy experta en este tema para ustedes, para que por favor nos envíen a través del chat todas sus dudas, sus preguntas. Ya tenemos algunas preguntas que hicieron previamente en la página, pero con total confianza, no importa el tipo de duda, por favor, escríbenla aquí en el chat de Teams. Aquí podemos tener un chat. Aquí les voy a escribir a todos buenas tardes para que sepan en qué parte pueden escribir. Y pueden ir haciéndome las preguntas que al final hacemos un conversatorio con el doctor para que podamos resolver todas estas dudas. Bueno, entonces Sergio, mil gracias por apoyar a Funeico, muchas gracias por regalarnos parte de tu tiempo el día de hoy y ayudarnos a resolver todas estas dudas con respecto a este tema. Si quieres ya puedes compartir pantalla. Vale, gracias Vivi. Bueno, muy buenas tardes a todos. El objetivo de este espacio es explicarle a todos los pacientes que tienen enfermedad inflamatoria intestinal qué vamos a hacer con la vacunación de SARS-CoV-2 en ellos, ¿vale? Entonces el objetivo es explicar un poco cómo va a ser ese contexto y cómo podemos llegar a que ustedes accedan a esa vacunación. Entonces, pues, lo primero es qué son las vacunas. Acá me voy a hacer un poquito de la copia de la definición de la Organización Mundial de la Salud. Es cualquier preparación destinada a generar una inmunidad contra una enfermedad infecciosa, estimulando la creación de anticuerpos y de memoria inmunológica. Es decir, hacerle creer al cuerpo de que ya estuvo en contacto frente a un patógeno específico para que crean sus defensas y así disminuir la probabilidad de que pueda repetir la infección. En algunos tipos de microorganismos, esa inmunidad es de por vida. En otros tipos de microorganismos, este tipo de inmunidad no es permanente. Por eso hay que requerir seguir vacunando en algunos escenarios. Las vacunas pueden ser o una estructura completa, que sería una estructura, por ejemplo, en este caso, una bacteria o un virus que puede ser inactivado, es decir, no funciona, no tiene la capacidad de generar la enfermedad, o que sencillamente las debilitamos con algunos componentes. Estas hay que tener un poquito de cuidado y más adelante vamos a mirar por qué, porque estas atenuadas son las que en los pacientes inmunosuprimidos no se deben colocar porque tienden a tener un riesgo de que puedan activar esa capacidad infectante y pues causar la enfermedad. Y tenemos las que en su mayoría se están haciendo actualmente, que son fracciones de esas estructuras bacterianas o del virus, son pequeñas fracciones de proteínas o de material genético que sencillamente estimulan a la respuesta inmune y hacen creer que se están enfrentando contra el patógeno entero. Y por último están las toxinas, como por ejemplo el toxoide tetánico, en el cual pues también hacen crear inmunidad contra las toxinas y son partículas muy pequeñas que no tienen la capacidad de causar la enfermedad. ¿Por qué es importante la vacunación? Porque ha sido una de las 3 estrategias universales que ha aumentado la expectativa de vida en la población, en el cual está 1, la creación, el descubrimiento del fuego y la cocción de los alimentos, 2, la vacunación y 3, dejar el tabaquismo. Estas son las 3 estrategias que han incrementado la expectativa de vida en todo el mundo. Entonces, por eso es importante la vacunación. ¿Cómo se llegan a estas vacunas? ¿Cómo es el proceso de que alguien se idea cómo va a ser la vacuna hasta que se hace su producción y llega a un ser humano? Es un proceso que literalmente dura décadas. Por ejemplo, en el virus de la viruela fueron 30 años de investigación y ya se ha visto que en promedio una vacuna para que llegue a ser efectiva, segura, dura 15 años o más su desarrollo. Entonces, ¿por qué el virus del SARS-CoV-2
duró 10 meses a 1 año y medio. Obviamente, uno, por la emergencia que se crea. Dos, porque ya se habían adelantado un poco algunos estudios con unos virus muy parecidos que se llama el SARS-CoV-1, que es como un primo hermano de este virus, y otro que se llama el MERS-CoV, que es otro primo hermano, y que en Asia estaban causando ya infecciones respiratorias graves sin causar una epidemia tan grande como la pandemia de este último, del SARS-CoV-2, pero sí permitió ir desarrollando algunas estrategias de vacunas. Entonces se tomaron esta información ya previamente desarrollada y a partir de estos datos previos comenzaron a hacer el desarrollo de la vacuna del SARS-CoV-2 y por eso hemos tenido un poco de menor tiempo de desarrollo para llegar a esto. ¿Cómo inician las vacunas? Primero, pues crean la molécula que va a estimular esa respuesta inmune, eso se llama un antígeno, es la partícula que queremos que el sistema inmunológico detecte y diga, ah, esto es lo que yo voy a detectar del virus al cual me voy a enfrentar para crear una inmunidad y así cuando llegue otra vez esta estructura viral, yo ya sepa qué debo hacer y así disminuir la probabilidad de una infección grave o evitar la infección, que ya más adelante hablaremos de eso. Entonces inician ensayos en animales como para mirar que esta vacuna en verdad cree o desarrolle lo que queremos que desarrolle, que es anticuerpos y memoria inmunológica. Una vez pasan estas pruebas que dicen, sí, esta vacuna está desarrollando lo que yo quiero que desarrolle, pues nos vamos a mirarlos en los seres humanos y ahí tenemos unas fases que llama fase 1, fase 2 y fase 3, y yo estoy seguro que todos han escuchado en noticias sobre estas fases. Esta fase sencillamente lo que está hablando en la fase 1 es evaluar de que la vacuna no haga daño y de que su perfil de seguridad sea bueno. Entonces lo utilizan en personas sanas y evalúan cuáles son sus efectos. La fase 2 es permitir ampliar la información sobre seguridad, pero también documentar de que en verdad esa vacuna crea una respuesta inmunológica que es lo que queremos que desarrolle. Entonces, en eso también lo utilizamos en otras personas sanas. Y tenemos que evaluar es que precisamente mantenga ese perfil de seguridad que no haga daño o que los efectos secundarios sean muy pocos o mínimos y que crea lo que queremos que cree, anticuerpos y memoria inmunológica. Y la fase 3 es ya saber, como sabemos que son seguras o mínimamente que puedan causar efectos deleterios, que crean lo que queremos que crean y tenemos una población sana y enferma, sencillamente probamos en una población y evaluamos qué tanto es el efecto en disminuir o los eventos primarios, que sean la infección como tal, o los desenlaces fuertes, que si se enferman, se mueran con secuelas. Una vez se evalúa estas tres fases, los comités científicos dicen, miren, esta vacuna es lo suficientemente segura, crea lo que queremos que cree y me disminuye los eventos que quiero que me prevenga. Si es así, inicia su producción. Y así es como las vacunas de SARS-CoV-2 que ya vamos a mencionar, cuáles existen, ya han pasado por todo este proceso, algunas aún están en esta fase 3 y paralelamente van haciendo la producción por la emergencia, pues porque es que tenemos que vacunar aproximadamente a 6.000 millones de seres humanos. Entonces, pues, paralelamente se está haciendo. Ya ahorita muchos ya están en este periodo de autorización y ya se están utilizando, que es con la que están vacunando actualmente, pero otras ya están terminando su fase 3 y están logrando la autorización y probablemente vayan a llegar en el transcurso del tiempo más tipos de vacunas de diferentes tecnologías. Entonces, en vacuna de este virus que se llama el SARS-CoV-2, que es el que causa el COVID, pues existen diferentes plataformas, se les llaman plataformas como a la estrategia con la cual desarrollaron la vacuna. Entonces tenemos vacunas de virus vivo inactivo, por ejemplo la que están aplicando acá en Colombia que se llama Coronavac o Sinovac, es una estructura del virus que es muy parecida al SARS-CoV-2, pero no tiene la capacidad de replicarse o de causar enfermedad, o están los atenuados. Acá no ha llegado nunca al país. Uno no creo que lleguen porque tienen un riesgo bastante alto de activarse en personas inmunosuprimidas. Y, por ejemplo, tenemos la que es la plataforma del virus de Wuhan, que es donde se presentó la primera epidemia de la pandemia, pues ya desarrollaron este virus vivo atenuado, pero hasta el momento su popularidad o su capacidad de producción no ha llegado a zonas internacionales, por ende no creo que llegue al país. Tenemos vectores virales. ¿Qué hacen?
Escogen partículas del virus del SARS-CoV-2, lo introducen en otros tipos de virus, en este caso, por ejemplo, adenovirus, que es otro virus que tiene la capacidad de hacer infecciones, y se lo coloca sin capacidad de replicación, preferiblemente, sin capacidad de replicación, y se lo colocan al cuerpo y le dicen, mire, le hacen creer de que el virus con estas proteínas, pues tiene la capacidad de generar pues defensas e inmunidad, y utilizan ese otro tipo de vector. Por ejemplo, esta es la que ustedes escuchan de AstraZeneca, o la del Reino Unido, tiene esa plataforma. Tenemos los de ácidos nucleicos, que pueden ser de ADN o de ARN, que es el material genético que pueden tener algunos virus. Algunos virus son de ADN y otros de ARN. El virus del SARS-CoV-2 es de ARN. Entonces, en estos, sencillamente se introduce ese material genético dentro de la plataforma de la vacuna, y esa es la partícula que va a causar esa respuesta inmunológica y esa memoria. Pero como ven, no es una partícula completa, no tiene capacidad de ser infectante, son partículas, no tiene la capacidad de ser todo un virus completo. Estas plataformas son las que conocemos de Pfizer, la de Moderna, son las dos que utilizan de RNA. Y tenemos otros tipos que son con una proteína o partículas que son del virus, pero que son pequeñas partículas, no son completas. Y por ende solo queremos que me identifique una parte que es la común. Esta proteína es la que se une, hace que el virus se una a las células, y ahorita lo vamos a ver. Estas, por ejemplo, son las de otra plataforma de CORAVAC, que está muy usándose bastante en Estados Unidos. Entonces, estas son las plataformas, como pueden ver, este es el número de vacunas que se están desarrollando en este momento. Entonces, como pueden ver, hay varias. Obviamente, no todas cumplen todo este proceso, sino terminan de 100 prototipos de vacunas, pues, en el mercado o en el desarrollo, y al final, pues, terminan siendo 5 o 10 vacunas, y progresivamente aparezcan más, pero pues el proceso sí es muy riguroso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este es el virus completo. O sea, el virus, para que sea infectante y cause la enfermedad, tiene que estar completo, tiene que tener todas sus proteínas, sus cadenas de envoltura, su material genético, para que tenga la capacidad de ser infectante. Pero si las vacunas están hechas solo con fragmentos de ese virus y no es el virus completo, pues no tienen la capacidad de causar la infección. Los únicos que tendrían esa capacidad de causar la infección son los virus vivos, las vacunas de virus vivo atenuado, porque es la misma estructura del virus, pero está debilitada por algunas partículas o por algunos componentes químicos, pero sí tienen la capacidad de retornar a su capacidad infecciosa y causar enfermedad. Por eso estas son las que son menos famosas o menos populares, por lo menos en esto del SARS-CoV-2, y pues no se han considerado dentro de su uso masivo. Pero las demás, como son las de ARN, las de proteínas, las de vector, que es una capacidad no infectante, o el mismo virus del SARS-CoV-2, pero inactivado, o sea, sin capacidad replicativa, pues se pueden aplicar con seguridad en la población. Obviamente, para que llegue a esto, pues tienen que pasar por todos los procesos de evaluación científica, y obviamente hay entes muy rigurosos, como los entes europeos o los entes americanos, que aprueban la entrada de esa vacuna en el comercio. Y en Colombia, pues obviamente tenemos al INVIMA, que también tiene que hacer una evaluación rigurosa de que estas vacunas cumplen lo que deben cumplir. Entonces, este dibujo, que sí es complejo, te voy a tratar de resumirlo para que vean ustedes qué es lo que hace el virus cuando ingresa a un cuerpo humano normal. Este es el virus, ingresa a las células, esto es una célula completa, por medio de unos receptores y por medio de la unión de una proteína, que es esta de acá atrás, que se llama la proteína S, y esto es uno de nuestros targets donde las vacunas actúan, a bloquear esta proteína. Ingresa el virus a la célula y el virus utiliza la maquinaria que tiene la célula para dividirse, para ella misma multiplicarse. Obviamente, esta multiplicación del virus dentro de la célula activa muchísimos caminos, que lo que generan es la producción de unas moléculas inflamatorias, como el interferón, el factor de necrosis tumoral alfa, el interleuquina 6. Ahorita esos nombres ustedes dirán, ¿y esto qué es? Ya van a ver un poquitico más adelante,
porque muchos de estos medicamentos biológicos que se utilizan en la enfermedad inflamatoria intestinal actúan sobre estos targets. Entonces, le hace a uno preguntar, venga, eso afectará un poco, ya lo vamos a ver más adelante, pero entonces la célula al producir eso activa todo el sistema inmunológico, principalmente linfocitos, los cuales son los encargados de tratar de mantener a raya el virus, ya sea destruyendo las células donde se está multiplicando el virus o inactivando el virus. Pero esa respuesta de estas moléculas que son inflamatorias son las que terminan haciendo el daño en los tejidos. Y eso es lo que termina enfermando y matando a los pacientes, porque estas células no solo destruyen los virus, sino sus efectos de daño afectan colateralmente a las demás células y comienzan a dañar entonces a los alvéolos, al corazón, a las células del riñón, a las células del intestino, y eso es lo que termina causando una enfermedad grave, una disfunción orgánica, llevando a los pacientes a la muerte. Entre más grave sea esta respuesta inflamatoria, más grave es el cuadro clínico del paciente, mayor probabilidad que haga un curso grave y que pueda fallecer. Entonces, muchas de las terapias están al tratar de bloquear esto. Entonces, ¿qué tratan de hacer la vacuna? Pues, tomando en cuenta las partículas que yo mencioné anteriormente, es hacerle creer al sistema inmunológico que un virus funcional entró al cuerpo. Ellos activan la respuesta inflamatoria, pero esa respuesta inflamatoria no es tan grande porque recuerden que el virus no se está replicando. Estas partículas no se replican, sencillamente es una pequeña cantidad y con esa activan el sistema inmunológico, pero como esta partícula no se está multiplicando, porque son partículas no activas, que no tienen esa capacidad, pues el sistema inmunológico rápidamente dice, no se está multiplicando, ya sé quién es, no me controlo. Y sencillamente causa algo que se llama la inmunidad de memoria, que es dependiente de este amiguito que se llama acá el linfocito T. Entonces ese linfocito T dice, yo ya sé quiénes son ustedes, y si llega a aparecer este virus completo, pues ellos ya actúan y ya tienen cómo bloquear rápidamente al virus y evitan que se cause esta hiperinflamación. Entonces la vacuna lo que hace es entrenar a este linfocito para que sepa qué es lo que tiene que hacer cuando llegue una de las partículas ya ahora sí virales funcionales. Y así es como actúa la vacuna. ¿Sí? Y cada uno de estos componentes hace exactamente lo mismo, sencillamente que creamos una memoria frente a una estructura que queremos que actúe, ya sea una proteína, un RNA o un virus completo, ¿sí? Pero hacen exactamente lo mismo, que nuestras células ya sepan contra quién tienen que actuar. Entonces, acá vienen las vacunas que yo mencioné, que pues tienen diferentes plataformas. Entonces, la de Pfizer y la de Moderna tienen el RNA mensajero. Las dos se aplican 2 dosis, que tienen que separarse, la de Pfizer de 3 semanas, la de Moderna de 4 semanas, con una capacidad de disminuir la gravedad de los casos en un 95-94%. La gran dificultad de ellas es que requieren unos sistemas de mantenimiento muy estrictos, unas cadenas de frío se llaman eso. Imagínense, deben mantenerlo a menos 80 grados centígrados o a menos 25 grados centígrados, y eso pues obviamente en muchas partes de Colombia no se puede mantener, entonces eso hace limitar, pero pues la efectividad es muy buena. Los efectos secundarios son mínimos, son efectos locales, principalmente dolor en el sitio de la aplicación, pueden causar síntomas sistémicos leves como malestar, fiebre, dolor de músculos. ¿Por qué? Pues porque se está activando la respuesta inmunológica y eso causa síntomas, eso causa los malestares, pero no causan la enfermedad del COVID. Y eso es un punto a dejar claro, la vacuna no causa COVID. Y ahorita voy a esclarecer entonces por qué les da COVID a los que se vacunan, ya lo voy a explicar. El efecto que más les preocupa a la gente es la anafilaxia, la respuesta alérgica grave, pues se presenta en 1 en 5 millones y ahorita pues obviamente en los estudios fase 3 se probaron con 20.000 cristianos y ahora se están probando con millones y millones de seres humanos, pues obviamente probablemente los casos puedan aumentar y se han documentado por lo menos 1 en 200.000 casos. Sigue siendo extremadamente improbable que pase eso, pero puede pasar, pero para eso ya se han implementado estrategias de identificación y de tratamiento, porque eso es tratable. ¿Listo? Tenemos la Sputnik, que es la rusa. Sencillamente, esa toma un vector
de adenovirus, es decir, otro virus, otra especie de virus, le ponen partículas del virus del SARS-CoV-2 y lo exponen al sistema inmunológico. Son 2 dosis separadas de 3 semanas con una efectividad del 92%. Requiere un poquito menos de cadena de frío, pero sigue siendo bastante importante y causa exactamente los mismos síntomas. En eventos adversos graves, desafortunadamente la Sputnik no tenemos mucha información porque Rusia ha mantenido muy privada esa información, y los únicos que tenemos son algunos datos de los estudios fase 3 que salieron en algunas revistas internacionales, en la cual nos mostraron la efectividad, pocos eventos adversos, pero obviamente en la forma en que se vayan vacunando más personas, posiblemente aquí vayan apareciendo algunos eventos, pero pues tienden a ser mínimos. Tenemos la vacuna de AstraZeneca, que también utiliza un vector de adenovirus. Son 2 dosis separadas entre 4 a 12 semanas, o sea, este permite que uno pueda jugar entre la cuarta y la 12 semana, colocarlo, o inclusive entre 8 y 12 semanas, o sea, no es tan estricto como en las otras. La efectividad que se demostró fue un poco menor, 70%, aunque eso no está muy claro porque en una pequeña parte del estudio mostró efectividad del 96%, que fue en la población de Brasil. Entonces, creemos que no es ineficiente y los efectos siguen siendo los mismos, efectos locales. Y tenemos la de Novavax, que esta se está utilizando, es una proteína, efectiva del 89%, esta no requiere refrigeración, sino en una nevera normal, o sea, esta puede ser utilizada mejor y puede causar los mismos síntomas generales. La de Sinovac, que es la que se está colocando en Colombia, es virus vivo inactivo, no causa enfermedad. Su efectividad oscila entre el 70 y el 86%. Son 2 dosis separadas en 4 semanas y estamos esperando que la manufacturera de Sinovac nos diga si se pueden extender hasta las 6 semanas y los síntomas son los mismos, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los efectos de la vacuna? Primero, no previene por completo nuevas infecciones. El efecto no es 100% y su mayor efecto está entre disminuir la gravedad del cuadro clínico. Ese es el efecto importante de la vacuna. Que si se infectan, no les dé tan grave, y como no les da tan grave, la probabilidad de que puedan morir por la infección como tal, entonces se presente. ¿Listo? 2, 3, disminuye la probabilidad de requerir hospitalización. Claro, si el cuadro es menos grave, pues la probabilidad de que requieran hospitalización es menor. Pero tener en cuenta que aquellos que se infectan, porque no es 100%, la vacuna no previene, es decir, personas que se vacunan pueden infectarse después, pues pueden transmitir la infección, y eso sí hay que tener cuidado porque se sigue manteniendo lo mismo. Es decir, independiente que esté vacunado o no, uno, se siguen las medidas de prevención. Y 2, si se llegasen a infectar, se mantienen las mismas medidas de aislamiento, de prevención, como si no estuviéramos vacunados, independiente de que los demás miembros de la familia pudieran no estar vacunados, ¿vale? Entonces, eso es importante porque muchas personas dicen, venga, pero si a mí me vacunan y no me va a prevenir la enfermedad, entonces, ¿cuál es el objetivo? Que no se mueran si se infectan. Que no se mueran si se infectan. Si podemos ver, la efectividad es alta, 92%. Entonces, si yo tengo de entrada una probabilidad, por ejemplo, si yo soy muy enfermo y tengo muchos factores de riesgo como hipertensión, diabetes, obesidad, y tengo una probabilidad de que yo me muera de un 20% y me la bajan a menos del 1%, pues la vacuna es fundamental. Entonces, esos son los efectos de la vacuna. Bueno, ahora, ¿qué pasa con la vacuna y los pacientes que tienen enfermedad inflamatoria intestinal y que están en tratamiento? Entonces, el tratamiento farmacológico de la enfermedad inflamatoria intestinal abarca muchos targets de acción dentro de toda la fisiopatología o de toda la forma como la enfermedad actúa en el cuerpo. Y pues existen muchos tratamientos. Tenemos los esteroides, la prednisona, en el cual lo que hace dentro de la enfermedad inflamatoria intestinal es bloquear la diferenciación y la activación de los linfocitos B y de los linfocitos T. Entonces, si sabemos que los linfocitos T son importantes dentro de la efectividad de la vacuna, entonces uno dice, los esteroides me pueden afectar, ya vamos a hablar cómo. Las tiopurinas como la ciatropina, que varios de ustedes pueden estar con ese medicamento, pues afecta la inhibición celular de estas células linfocitos T y linfocitos T, entonces me afecta negativamente la efectividad de la vacuna.
Tenemos anticuerpos que afectan el factor de necrosis tumoral alfa, como el infliximab, adalimumab, golimumab, en el cual pues sabemos que si está dentro de la activación de la respuesta inmunológica, pues teóricamente afectaría la inmunidad, ya vamos a hablar, y la respuesta de la vacuna, ya vamos a hablar un poquito de eso. Está el vedolizumab, que ese sí actúa solo a nivel de la mucosa intestinal, probablemente no tenga ningún efecto sobre la vacuna. Tenemos tofacitinib, que es un bloqueo de un receptor que se llama el receptor JAK, y eso hace que las células no respondan adecuadamente a todas esas interleuquinas que se producen en la respuesta inmunológica, que activan todos estos linfocitos para que creen memoria. Eso me dice, me puede afectar negativamente. Y tenemos ustekinumab, que obviamente me afecta la activación de los linfocitos TCD4 y de los natural killer. Entonces, uno dice, venga, entonces tenemos muchísimos medicamentos que pueden afectar la vacunación. Entonces, la respuesta es sí, afectan la vacunación. Los que afectan la vacunación son los esteroides y las tiopurinas, el tofacitinib y el ustekinumab. El infliximab, adalimumab, golimumab y vedolizumab, si bien están relacionados dentro de la respuesta inmunológica, pues no tienen un papel muy importante dentro de lo que yo quiero, que es que se me activen estos linfocitos B y T para que me causen anticuerpos y memoria. Pero entonces, ¿está contraindicada la vacuna? No. Si vimos previamente, les dije que las vacunas son fragmentos o estructuras que no tienen la capacidad de replicarse. Entonces, en los pacientes inmunosuprimidos por estos medicamentos, pues la vacuna no va a causar la enfermedad y no va a causar eventos adversos diferentes a los ya documentados. Sencillamente, lo que ocurre es que la probabilidad de que haga el efecto que queremos que haga, o esa efectividad que vimos del 92, 94%, 86%, posiblemente no sea de eso. ¿De cuánto? No lo sabemos, pero probablemente sean no del 90%, sino del 70 o 60%, o inclusive podría bajar hasta el 50%. Desafortunadamente los datos gruesos no se tienen en el momento, porque pues hasta el momento la vacunación se está iniciando. Pero algo claro es que la vacunación mejor es algo y peor es nada. Entonces, si sabemos que estas vacunas y que en interacción con estos medicamentos no van a causar enfermedad, no hay contraindicación para la vacuna. Conclusión. Si tú tienes una enfermedad inflamatoria intestinal y estás recibiendo cualquier tipo de terapia farmacológica para esta enfermedad inflamatoria intestinal, no hay contraindicación para la vacunación. No hay contraindicación para la vacunación. ¿Qué entonces pasa? Lo que ya sabemos previamente. Todas estas personas que toman todos estos medicamentos, lo que hacen es bajar la efectividad de la vacuna. Estos no son de SARS-CoV-2, estos es de vacunas, de otros tipos de vacunas como las de la influenza o la del neumococo que causa neumonías. Y como podemos ver, la efectividad baja casi entre un 30 a un 40%, pero mantiene algo de efectividad. Si mantienen algo de efectividad, pues no hay contraindicación siempre y cuando la vacuna no sea de virus vivo atenuado, que hasta el momento en Colombia no la hay. Entonces, ninguna de las vacunas que se están aplicando en el país son contraindicación para ustedes. Ustedes pueden recibir cualquiera de las plataformas de vacuna, ¿vale? Entonces, nosotros en el grupo de la Sociedad Colombiana de Infectología nos reunimos y dijimos, bueno, vamos a definir sobre estos pacientes que consideramos inmunosuprimidos, porque los pacientes inmunosuprimidos no son solo los que tienen enfermedades que bajan las defensas, sino también que toman tratamiento para bajar las defensas, porque pues tienen enfermedades que sus defensas los enferman o los atacan, como es la enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces nosotros dijimos, se recomienda vacunar contra el SARS-CoV-2 a los pacientes inmunosuprimidos o inmunodeficientes por su alto riesgo para complicaciones de la infección por SARS-CoV-2, incluyendo la muerte. Entonces, nosotros tratamos de dejar un poquito como relevantes cuáles de esos pacientes inmunosuprimidos debemos tener especial y dejamos principalmente uso de agentes inmunosupresores, esteroides, algunos DMARDs como la cetacopina o otros tipos de inmunomoduladores que inicia a tener la terapia biológica, que son todos estos anticuerpos que mencioné previamente. Los otros, pues obviamente son los que tienen cáncer o que desde que nacen tienen inmunodeficiencias, los que están infectados por el virus del VIH. Y como pueden ver, son un grupo grandísimo de inmunosuprimidos y ninguno tiene contraindicación. Inclusive,
tendrían algo de prioridad, porque algunos de estos grupos de pacientes, cuando se infectan por el SARS-CoV-2, tienen mayor riesgo de eventos adversos. Lo curioso es que en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal no se ha visto eso. No se ha visto que tengan mayor probabilidad de eventos adversos como la muerte o la complicación. Parece que la frecuencia de esos eventos sigue siendo igual que en la población general. Pero teniendo en cuenta que toman algunos de estos medicamentos que se consideran que causan inmunosupresión, entran dentro de los pacientes inmunosuprimidos y que serían prioridad para vacunar. Pero bueno, eso lo dijimos nosotros en Colombia, pero ¿qué han dicho el resto del mundo? Entonces, les traigo dos grupos grandes. Esto es el grupo de Reino Unido y este es el grupo de los Estados Unidos, los cuales trataron de, en el año 2021, esto es reciente, decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con nuestros pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal para la vacunación? Entonces ellos comenzaron a decir, bueno, ¿cuáles son los pros de vacunar? Entonces, uno, pues, que me protege contra una infección de SARS-CoV-2, si bien no, probablemente no me evite por completo tener una infección, sí me disminuye la probabilidad de tener un curso grave. Las vacunas evidencian buena seguridad, un buen perfil de seguridad. Tenemos una responsabilidad social de vacunar a los más vulnerables y se ha documentado que a pesar de la inmunosupresión pueden causar inmunidad, o sea, se pueden proteger. ¿Cuáles son los contras? Pues que la efectividad de la vacuna se disminuye y no sabemos cuánto. Entonces, si se disminuye, se puede disminuir por dos cosas, o por la porcentaje de efectividad o por menor tiempo de protección. ¿Cuánto es el tiempo de protección de la vacuna? Entre 8 meses, se ha considerado hasta un año en algunos modelos animales. Pero entonces con estos medicamentos no sabemos si puede hacernos ser un año, si hacerse 5 meses, 6 meses, no lo sabemos, ¿vale? En estos momentos no tenemos la respuesta. En este momento se consideró si afectaba la enfermedad, la actividad de la enfermedad, es decir, si vacunarme me aumentaba la probabilidad de tener un curso activo de mi enfermedad o de empeorar mi enfermedad inflamatoria intestinal. Ya sabemos que no pasa eso, ¿vale? Entonces ellos dicen, hay que seguir investigando, sí, hay que seguir investigando porque pues obviamente la vacunación iniciaron hace 2 meses, 3 meses en todo el mundo y pues aún no sabemos la información por completa de algo tan nuevo como es una pandemia, ¿vale? Pero sabemos que por lo menos en este tipo de población de enfermedad inflamatoria intestinal no hay ningún problema a vacunar. Entonces, ¿de dónde salen las recomendaciones? Salen de un consenso de expertos, se reúnen expertos como lo hicimos en Colombia. En Colombia nos reunimos aproximadamente 250 expertos entre infectólogos, reumatólogos, gastroenterólogos, neumólogos, intensivistas, pediatras de todas las especialidades médicas y de todos los grupos científicos de Colombia, y ellos también hicieron lo mismo. Y entonces, las recomendaciones en qué están basadas. Uno, en plausibilidad biológica. ¿Qué es plausibilidad biológica? Que sabemos cómo la vacuna actúa y sabemos cómo funciona dentro del organismo una vez se inocula. Dos, los tipos de vacunas. Si ya sabemos que son fragmentos que no tienen la posibilidad de que se activen y causen enfermedad, pues son seguras. Experiencia basada en otros virus, como les mostré previamente. La evaluación del riesgo-beneficio de la intervención, obviamente, no vacunar versus vacunar y conociendo que no va a afectar su enfermedad, que la inmunosupresión, si bien afecta la efectividad de la vacuna, no la altera por completo y le va a generar protección, pues creo que el beneficio supera por creces el riesgo y que obviamente cualquier prevención de complicaciones infecciosas se considera un éxito. O sea, una persona que se infecta se me muere y yo con la vacuna evito que se me muera es un éxito. Entonces, ¿qué recomendaciones salen? ¿Hay contraindicación para la vacunación en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal? La respuesta es no. Hay que promover la vacunación en esta población. ¿Hay contraindicación para la vacunación en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal que reciben terapia inmunomoduladora? No. Hay que vacunarlos, son prioridad. ¿Qué plataformas de vacunas no se recomiendan aplicar en pacientes con terapia inmunomoduladora? Los virus atenuados, pero para Colombia no tenemos ninguna plataforma de esta. ¿Se debe ajustar la terapia inmunomoduladora para recibir la vacuna? No, no hay que ajustarla. Solo hay un medicamento que hay que ajustar y que Viviana ahorita me corregirá, ay, qué pena, pero no es muy frecuente que se utilice o no se utiliza, que se llama el rituximab.
El rituximab es un medicamento que afecta por completo a la creación de anticuerpos y de memoria. En estos sí se recomiendan que en aquellos pacientes que reciben ese medicamento que se llama rituximab, se hagan dos cosas, o se trate de diferir por 4 semanas la aplicación del medicamento para que la vacuna haga efecto, o pues programar un poco mejor todo esto de la vacunación y la aplicación del medicamento y poner la vacunación 4 a 6 semanas antes de la nueva dosis del inmunomodulador. Pero eso solo aplica para rituximab. Para los demás, como infliximab, adalimumab, golimumab, bevacizumab, y todos los demás que mencioné, que para mí ha sido difícil aprendérmelos, disculpa si no los menciono todos, pues no afecta. Pueden seguir con su tratamiento y su vacuna sin ningún problema, ¿vale? ¿Se debe evitar la vacuna en un paciente con enfermedad activa? No, porque sabemos que no va a afectar la actividad de la enfermedad, entonces no lo va a empeorar. Entonces se pueden vacunar. ¿Y la vacuna está relacionada con incremento? No, no se considera que pueda estar relacionado con el incremento, entonces no hay contraindicación. Entonces, me adelanté, qué pena, pero esta es la recomendación del rituximab, es el único que requiere el ajuste, ¿vale? Si, digamos, ya se colocó el rituximab y toca vacunar, pues bueno, ahí es difícil la cuestión. ¿Está contraindicada la vacuna? No, no está contraindicada, se puede vacunar, pero la efectividad, la probabilidad de efectividad es nula, o sea, mínima. Entonces, se puede vacunar, pero preferiblemente se debe revacunar otra vez 6 meses después de la aplicación del medicamento, porque hasta 6 meses dura el efecto del rituximab, de bloquear esa creación de anticuerpos y de memoria. Entonces, hasta 6 meses después de que se aplicó la última dosis del rituximab, hay que revacunarlo. Entonces, estas personas que toman rituximab y cualquier otro inmunosupresor o inmunomodulador, independientemente de que sean vacunados, tienen que mantener sus cuidados, por lo mencionado anteriormente, ¿vale? Entonces, si a ustedes los vacunan, tienen que seguir juiciosos con el tapabocas, el higiene de manos, disminuir la probabilidad de conglomeraciones, porque igual el virus en estos momentos sigue activo, sigue circulando, sigue infectando y sigue matando gente, ¿vale? ¿Y cuál es el mejor momento para la aplicación de la vacuna? Cualquier momento es adecuado, sencillamente en el que sea programado es el momento ideal, ¿vale? Estas son las recomendaciones de expertos. Entonces, con todas estas preguntas que se las resumí en las diapositivas anteriores, y como pueden ver, el acuerdo que tuvieron todos está entre el 85 y 100%. Entonces, no hay discusión. Todos vieron el beneficio de la vacunación en contraposición a la inmunosupresión de la terapia. Entonces, ¿hay que vacunar a los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal? Sí, hay que vacunarlos. ¿Qué tipo para la vacunación les quiero dar? 1. Cumple los momentos indicados por el Ministerio de Salud y por su EPS. Ellos ya tienen las bases de datos, ellos ya saben quiénes son sus pacientes de alto riesgo y ellos están priorizando dependiendo de esos riesgos, ¿vale? Entonces hay que estar muy en contacto. Lo que yo les pido es que entren a las páginas de su EPS para que actualicen sus datos. Eso es fundamental, ¿vale? Segundo, sean honestos con la información. Si a ustedes les preguntan si han tenido un evento de infección por SARS-CoV-2 reciente o al momento de la vacunación o de la programación presenta síntomas, sean sinceros. ¿Por qué? Porque el hecho de haber presentado una infección por SARS-CoV-2 de alguna manera genera inmunidad, ¿sí? La vacuna no va a evitar que les dé más grave si se aplica al momento de tener la infección, porque ya están todos los procesos inflamatorios, ya arrancaron. No frene, ni la vacuna lo frena. Y como crean algo de inmunidad, pues quedan protegidos por lo menos por un periodo de 3 meses, es lo que se ha considerado. Entonces, probablemente, si ustedes son sinceros, otra persona que no ha estado infectada y que tiene el mismo riesgo de ustedes pueda acceder a esa vacuna antes. Entonces hay que ser sinceros con la información y eso es una explicación que termina siendo dentro de la honestidad y el beneficio grupal, ¿vale? Por eso hay que dar información frente a esos eventos, ¿vale? El tener antecedentes de alergia a medicamentos, alimentos o episodios previos de anafilaxia no contraindica la vacunación. Lo que sí nos hace es que hay que estar muy pendiente al momento de vacunar de que no nos haga una anafilaxia, pero no hay una relación directa. Entonces, que hay porque presentas un evento de anafilaxia previa o porque es que tengo la alergia a un medicamento o a un alimento que dicen que no te van a vacunar, es mentira. Te tienen que vacunar. Sencillamente hay unos protocolos ya dados por el ministerio de cómo actuar frente a la hipersensibilidad a la vacuna.
Lo que sí hay que tener en cuenta es que aquel que ya presentó una anafilaxia contra la vacuna, pues sí, no se puede volver a vacunar, porque pues sí sería un riesgo literalmente intentarlo matar al causarle otra anafilaxia. Entonces, ahí sí hay contraindicación completa. Pero la anafilaxia a otros componentes no, excepto la vacunación. ¿Listo? Aquellos pacientes que tienen terapia inmunomodular como ustedes se consideran pacientes inmunosuprimidos y por ende no aplica el ajuste ni el tiempo ni el número de dosis de vacunación. Me imagino que ustedes ya han escuchado, que hemos mencionado que se puede prolongar la vacuna, la segunda dosis de algunas plataformas. Esta, por ejemplo, esta es la de AstraZeneca, esta es la de Pfizer y esta es la de Moderna. Se pueden prolongar un poco su tiempo, no al día 21, sino al día 42, pero eso solo aplica en pacientes sin comorbilidades y ustedes se consideran de comorbilidad. Entonces, con ustedes se tiene que colocar la primera dosis y se tienen que cumplir los tiempos establecidos por la vacuna, ¿vale? En las personas que tienen estos factores de riesgos, sí se puede postergar un poco la vacunación, ¿vale? Ahora, más adelante voy a explicar esto. Bueno, lo explico de una vez. Esto. No sé si escucharon que aquellos que se han infectado por SARS-CoV-2, entonces ahora solo les vamos a poner una dosis, ¿cierto? No sé si que eso arma un boom importante. Ya hay evidencia científica que dice es seguro. Pero esto solo aplica a personas que no tienen factores de riesgo y no se consideran inmunosupresión. La única diferencia es que aquellos que se consideran inmunosuprimidos y que presentó una infección de SARS-CoV-2 y no había sido vacunado, se puede vacunar después del día 30 de haberse recuperado de la infección, ¿vale? Mientras que en los demás los extendemos hasta el día 90, pero en los inmunosuprimidos hasta el día 30, ¿vale? Entonces, si te dio o tuviste recientemente una infección por SARS-CoV-2, perdón, por SARS-CoV-2, y te programan para la vacunación, te tienen que programar 30 días después de que se considera que ya estás recuperado, ¿vale? Y el número de dosis siguen siendo 2 dosis, no te van a poner una, son 2 dosis, ¿vale? 2 dosis. Solo una dosis aplica a aquellos que ya les dio SARS-CoV-2, que tienen menos de 60 años, que no tienen comorbilidades y que están entre el día 91 y 270, ¿vale? Esto solo aplica para las vacunas de plataforma de RNA. Para la de, la de AstraZeneca o la de CoronaVac, esto no aplica, no tenemos información. Entonces, lo que dijo recientemente el ministro sobre la prolongación de los esquemas o solo una dosis en la de CoronaVac, aún no lo sabemos. Estamos esperando que el que las produce nos diga, de acuerdo a sus estudios científicos, que ha encontrado. Bueno, pero esto entonces solo aplica para la de Pfizer y la de Moderna. Bueno, ¿qué pasa si no solo me tienen que aplicar la vacuna del SARS-CoV-2, sino otra vacuna como la del neumococo, de pronto la vacuna de la influenza? Entonces, lo que se dice es que haya una diferencia de 14 días entre vacuna y vacuna, ¿vale? No, que me tienen que aplicar el toxoide tetánico, una diferencia de 14 días entre vacuna y vacuna, ¿vale? Si ya estás programado para la de SARS-CoV-2 o crees que te van a llamar, pues posterga la otra 14 días. ¿Vale? Si te vacunaron de otra vacuna y te llaman para la prolongación, tienes que decir, me acabaron de vacunar de esta otra, me tienen que postergar 14 días, ¿vale? ¿Vale? 14 días después de la aplicación, ¿listo? ¿Qué pasa si yo tengo un contacto con una persona que es caso positivo? Es decir, está en mi casa y uno de mis familiares se infectó, entonces me llaman para la vacunación. Entonces, primero tengo que decir, oigan, vengan, un familiar mío está infectado y yo acabo de tener contacto estrecho con él. O sea, estoy en riesgo de que me haya infectado. Entonces, si inicia un tiempo de vigilancia, esos tiempos de vigilancia son 10 días. ¿Listo? Y en esos 10 días van a haber 3 escenarios. ¿Se infectó? Sí. Entonces, si se infectó antes de la primera dosis de la vacuna, se vacunará después de 90 días si es inmunocompetentes o 30 días si están tomando algún medicamento de estos que mencionamos, ¿vale? ¿Por qué dije hasta los 90 días? Porque para ustedes aplica son 30 días, pero 90 días, por ejemplo, familiares de ustedes que no tienen terapia inmunomoduladora o enfermedad inflamatoria, ¿vale? Pero ¿qué pasa si yo ya había recibido la primera dosis de vacuna y después de la primera dosis de la vacuna me infecté? Recuerden que la efectividad no es del 100%. Entonces, por el momento se considera que esta dosis de vacuna más la infección da la suficiente carga hacia el sistema inmunológico para que cause memoria.
y termina funcionando como 2 dosis de vacuna, ¿vale? En caso de que se descarte la infección en esos 10 días, pues sencillamente se reanuda su vacunación, se reactiva su segunda dosis o se reinicia el esquema dependiendo del escenario. En la mayoría estamos considerando es que independiente que sean inmunosuprimidos, si se puede postergar hasta 2 semanas, no pasa nada. No pasa nada, pero eso aplica para las de RNA mensajero, ¿vale? Entonces, pues la de Pfizer y la de Moderna. En las otras aún tenemos dudas, pero la segunda dosis con un espacio de 28 días, porque se postergue una no va a afectar en nada su esquema de vacunación. Pueden estar tranquilos. Bueno. Y recuerden, los síntomas relacionados con la vacunación nunca involucran síntomas respiratorios, no hacen tos, no hacen desaturación, no causan anosmia. En caso de que los presentes, debes consultar. ¿Por qué? Porque pueden haber 2 escenarios. 1, te vacunas, posteriormente te infectas porque la efectividad no es del 100%. O 2, cuando te vacunaste ya estabas infectado y sencillamente estabas incubando el virus. Hay un periodo del tiempo entre que uno adquiere el virus y manifiesta su enfermedad. Eso se llama periodo de incubación. Y te vacunaron ahí. Pues claramente es que ya estabas infectado cuando te vacunaron y no es la vacunación la que causó esto, ¿vale? Porque eso es lo que se está manejando en la población general. Ah, no, me vacunaron y me infecté, fue la vacuna. No, probablemente lo que está haciendo la vacuna es que no te vayas a morir, sí, por esa infección. Entonces, sencillamente, te infectaste estando ya al momento de la vacunación o muy cerquita después de la vacunación porque la efectividad no es inmediata, ¿no? Eso demora sus tiempos. ¿Cuánto es el momento que se demora para que su vacuna haga efecto? 4 a 6 semanas, ¿vale? 4 a 6 semanas. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? Primero, la vacunación es una estrategia valiosa en el control de la pandemia y todos son candidatos a vacunarse. ¿Listo? Las contraindicaciones absolutas de la vacunación son mínimas, es decir, tengo una hipersensibilidad a la vacuna, que ya sabemos que es un riesgo y no lo vamos a hacer, no lo vamos a vacunar si sabemos que tiene hipersensibilidad o anafilaxia, o que sea una vacuna de virus vivo atenuado en un paciente inmunosuprimido, está contraindicado por completo. ¿Listo? Todos son candidatos a la vacunación y por favor, solo creer en conceptos científicos y no creer mucho en todas esas redes sociales que lo que hacen es desinformar, ¿vale? Esa sería pues como la presentación del tema. Bueno, muchísimas gracias, Sergio, porque realmente has resuelto un montón de dudas frente a esto. Nos queda claro, pues, para todos los pacientes y familiares que están presentes, que la vacunación no está contraindicada. Sin embargo, vamos a hacerte algunas preguntas que muchos escribieron acá y me parece importante que, dado que tú eres el experto, podamos precisar o reforzar o recordar, porque ya vimos que ampliamente nos explicaste todos estos puntos. Hay una paciente que dice que NACU, ACU es el grupo como nosotros, acá FUNEICO, pero el español. La vacuna recomendada, la vacuna que ellos recomendaban para los pacientes de enfermedad inflamatoria intestinal era la del ARN, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería su opinión frente a esto, teniendo en cuenta que aquí no hay forma de escoger la vacuna, ¿sí? ¿Tú qué opinas? Bueno, es una muy buena pregunta. Ellos lo recomiendan es por la efectividad, ¿no? Si vemos que es la vacuna que mayor efectividad tiene, que es del 94%, y pues esos pacientes con enfermedad inflamatoria que toman los medicamentos bajamos su efectividad un 30 o 40%, sigue siendo un porcentaje importante. Pero actualmente en nuestro país no tenemos los mismos recursos de ellos y desafortunadamente tener la disponibilidad de una plataforma específica para un grupo es muy difícil. Entiendo la plausibilidad biológica, entiendo la importancia de eso, pero yo en estos momentos diría es mientras no haya una contraindicación de la vacuna, es decir, no sea un virus vivo atenuado, cualquier vacuna es efectiva. Algo es algo, peor es nada. Entonces, no importa si les dicen que es la de Sinovac, si les dicen que es la de AstraZeneca, si después llega la Sputnik y le dicen que es la Sputnik, o si es la de Moderna o la de Pfizer, todas son bienvenidas, porque necesitamos crear de alguna u otra manera inmunidad en nuestro organismo y pues sea 30, 40, 50 o 60%, algo es algo y algo ayudará. Ok, con respecto a, ella me expresaba también, otra paciente, sabemos el porcentaje de efectividad en general, ¿cierto? Que uno diría, bueno, prefiero las de RNA porque es 95%, pero con los medicamentos inmunosupresores se ha visto que algunas de estas vacunas, ya sea RNA por vectores o las inactivadas,
tengan mejor efectividad con respecto a la droga que ellos usan? O sea, que digan el hecho... Ok. Que si algún medicamento particular de la terapia inmunomoduladora interactúa peor o mejor con algún tipo de plataforma. No, mira, si vemos la respuesta inmunológica que está activando cada una de las diferentes vacunas es la misma ruta, ¿sí? La misma ruta de activar al mismo linfocito T y al linfocito B y utiliza los mismos mecanismos inmunológicos. Entonces, como está activando los mismos procesos, sencillamente es como una gran autopista con un cuello de botella. Todas van a llegar al mismo punto. Y entonces las diferentes terapias inmunomoduladoras, si bien afectan en alguno de todos los trayectos, el desenlace final es el mismo. Entonces, no habría algún medicamento mejor o peor que interaccione con la vacuna, o no habría una vacuna mejor o peor para ciertos tipos de población, dependiendo de la terapia. Ok, teniendo en cuenta, una de las preguntas más frecuentes de los pacientes y familiares es, ¿cuáles de los pacientes específicos de enfermedad inflamatoria? Porque tenemos todo un espectro, ¿no? Está el espectro de colitis ulcerativa o Crohn que están en remisión y hay algunos que incluso no tienen tratamiento, ¿sí? Entonces, estos se comportarían como la población general, como cualquier otra persona que no tenga la enfermedad y no necesitaría estar priorizado porque no está utilizando manejo inmunosupresor. Pero aquellos de los que están utilizando manejo inmunosupresor, ¿cuáles ustedes consideran como infectólogos se deben priorizar? ¿Hay una dosis específica de esteroides que diga, vea, los que están por encima de tanto se deben priorizar? ¿O todos los que tienen azatioprina se deberían priorizar? ¿O todos los que tengan tofacitinib? ¿O cómo lo sugieres tú? Vale, entonces, en relación a eso, bueno, los medicamentos, entonces los esteroides se consideran dosis por encima de 7.5 miligramos día como una dosis que puede ya causar inmunosupresión, ¿sí? Desafortunadamente eso en la literatura cambia, algunos estudios dicen 10, 15 o hasta 20, 20, pero algunos dicen 20. Uh-huh. en infectología nosotros consideramos 7.5 miligramos día de prednisona es inmunosupresión, ¿vale? Yo subrayé como en un rectangulito en la terapia inmunomoduladora que serían los esteroides, las tioprinas como la ciatropina, los anti-JAK y los anti-interleuquina 23 serían los que estarían más relacionados con disminuir la efectividad de la vacunación. Porque el factor de necrosis tumoral alfa, que serían como el infliximab, el adalimumab o el golimumab, si lo dije bien, estos medicamentos, el factor de necrosis tumoral alfa no está muy relacionado con la activación del linfocito B y del linfocito T de memoria, está más relacionado con otro tipo de células. Entonces, a la hora de la verdad, la efectividad, posiblemente la vacuna no se vea alterada. Que por sí, dato curioso, aunque eso es un pequeño estudio que lo mostró, indicó que los pacientes que tomaban infliximab, adalimumab y golimumab tenían menor probabilidad de hacer un curso grave en la infección por SARS-CoV-2, porque este factor de necrosis tumoral alfa sí está relacionado con la hiperinflamación de los pacientes, más no con la probabilidad de causar memoria inmunológica. Entonces es curioso porque pareciera que esta terapia no afecta como tal la efectividad de la vacuna, pero teniendo en cuenta que la información es muy limitada, se va a considerar dentro del mismo espectro de que pudiera reducirla o se considera que puede tener ese efecto. Pero los otros 4 que yo resalté sí pueden estar altamente relacionados porque sí me afecta el linfocito B y el linfocito T, pero igual no habría contraindicación ninguna para aplicarse la vacuna si está recibiendo alguno de estos medicamentos. No, en esto queda muy claro que todos los pacientes deben saber si usted recibe esteroide, azatioprina, tofacitinib o ustekinumab que no ha llegado, pero hubo unos pacientes que tuvieron ustekinumab en Colombia, les va a bajar el porcentaje de efectividad, pero no importa, igual tienen que aplicársela. Pero cuando hablamos de es una prioridad, o sea, este paciente debería tenerlo antes que otro paciente, esa vacunación, ¿tú cuál considerarías? Porque es muy difícil, es muy complejo. Sí, pues Decir si que lo ponemos desde el punto de vista de plausibilidad biológica, yo pondría los esteroides y las tiopurinas y el tofacitinib sobre los demás. Pero para el Ministerio de Salud y para las EPS, cualquier paciente que reciba terapia biológica se considera inmunosuprimido, todos están priorizados dentro de la misma canasta. O sea, todos van dentro de la priorización de acuerdo a edad. Entonces, muy probablemente, dependiendo de su sector de edad, sean los primeros en ser llamados a la vacunación. ok, listo.
Tiopurinas, listo. Bueno, sí, otras preguntas que hacen los pacientes por acá. ¿La vacuna COVID influye en la efectividad de mi terapia biológica? No, no afectaría en nada la efectividad de la terapia biológica. Es al contrario, la terapia biológica afectaría la efectividad de la vacuna, pero no, no habría ningún problema, independiente de cualquier tipo de terapia biológica que estés recibiendo, puedes recibir la vacuna y no va a afectar tu tratamiento. Listo. Bueno, por acá una paciente refiere que es del militar y que cómo hace para solicitar su vacuna y si tú nos puedes aportar algo, lo que tengo entendido es que cada EPS y en este caso el militar, que es un régimen especial de salud, debe comunicarse con ustedes para poder, según el tiempo en el que estén, ir a obtener su vacuna, ¿sí? O sea, cada EPS lo hará. De acuerdo, cada EPS ya tiene los datos de sus pacientes, lo importante es que actualicen los datos, principalmente los números de contacto. Cada grupo de EPS o los grupos de excepción también están contactando a su población. Ellos internamente priorizaron a los pacientes dependiendo de unos criterios que dio el Ministerio de Salud. Sencillamente los van a contactar, se comunican con ustedes ya sea vía email, ya sea mensaje de texto al celular, vía telefónica para programar su vacunación, indicar fecha, hora y lugar. Sergio, y ellos, teniendo en cuenta las recomendaciones de ustedes de la Asociación Colombiana de Infectología, ¿ya colocaron ese grupo en donde ustedes colocaron esa recomendación como una etapa priorizada o no? Bueno, eso hay una situación difícil porque nosotros como grupo de la Asociación Colombiana de Infectología pues damos unas recomendaciones desde el punto de vista científico, pero el Ministerio de Salud es aquel el encargado de decir qué toma y qué no para sus lineamientos y poder así utilizar mejor su recurso. Pues como somos un país de recursos limitados, pues tienen que utilizar lo mejor posible todas las vacunas que van llegando y vacunar pues dependiendo de lo que consideren urgente o no, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Pues nosotros dimos unas recomendaciones, aún el ministerio no ha tomado todas. Una de estos, los inmunosuprimidos, ellos los han considerado como prioridades de un inicio, pero por ejemplo otros escenarios son mujeres en embarazo o mujeres lactantes, que para nosotros desde la Sociedad Colombiana de Infectología no hay contraindicación y se deben vacunar, el ministerio aún no lo ha tomado. Entonces aún no da la luz verde o la autorización para eso y pues obviamente bloquea el poder que ciertas personas ingresen. Ahora, nosotros hemos también recomendado muchas priorizaciones, ¿no? Mujeres embarazadas, inmunosuprimidos, lactantes, pero obviamente priorizar más implicaría un mayor grupo de necesidad de vacunar en un mismo momento y teniendo en cuenta que la disponibilidad de las vacunas no son las adecuadas. Nosotros, nuestro país siempre se considera con un biológico insuficiente, se llama eso, o baja disponibilidad, porque pues para cumplir los cronogramas el número de vacunas no ha sido el suficiente, ¿sí? Entonces eso hace que el ministerio tenga que jugar con pinza para ir vacunando progresivamente, ir priorizando, pero ellos lo hacen internamente, o sea, sinceramente no conocemos muy bien cómo lo están priorizando, nosotros hemos dado unas recomendaciones, aún no se han manifestado sobre todas las recomendaciones, entonces eso sí nos deja un poquito como ahí a la expectativa, esperando a ver qué dice el ministerio. Claro, es que acá hay un disconfort claro por parte de los pacientes y sus familias porque ellos consideran que deben estar priorizados y cuando como médicos lo revisamos, deben estar priorizados, ¿cierto? Sí. Deben estar priorizados. La Fundación y la Asociación Colombiana de Gastroenterología ya está haciendo un comunicado adjuntando esta evidencia como la que ustedes tienen. Ahí nosotros incluso hacemos referencia a ese apartado de ustedes que publicaron en la Asociación Colombiana de Infectología donde dice que los inmunosuprimidos deben pues ser vacunados y debe priorizarse. Pero quiero que les comentes a los pacientes, tú que eres el experto, teniendo en cuenta que somos una enfermedad de baja prevalencia, ¿sí o no? Que hay otras enfermedades que han mostrado peores desenlaces, por eso el ministerio está priorizando esas otras enfermedades porque en este caso lo vamos a hacer, la Asociación Colombiana de Gastro y FUNEICO está haciendo el comunicado, ya nos abrieron puerta para enviar el comunicado al ministerio, pero la evidencia por lo general muestra que los pacientes con enfermedad inflamatoria no les va peor, ¿sí? La inmunosupresión, claro que sí, entramos dentro de ese grupo que podemos justificar priorización, pero en la evidencia que hay poca, ¿sí?
muestra que antes incluso algunos inmunosupresores que tenemos, los anti-TNF, hacen que los pacientes no hagan enfermedad severa, porque realmente la muerte por COVID no es tanto por el virus, sino por la respuesta inmune que se monta contra el virus, que es la que daña el pulmón y genera pues estas muertes en los pacientes. Entonces, quiero que un infectólogo les hable sobre esto, porque claro, es difícil para un paciente decir, pero ¿por qué no me priorizan a mí? ¿Sí? Si yo tengo esteroides, tengo azatioprina, y sí, vamos a hacer el comunicado, se va a hacer, pero los países toman conductas según poblaciones que tengan mayor prevalencia de enfermedad y que tengan claros estudios de peores desenlaces, como son los hipertensos, como son los de patología cardiovascular. Pero entonces quiero que tú nos digas desde el punto de vista infectólogo por qué se toman estas conductas para que los pacientes y los familiares entiendan que no es que no quieran vacunarlos, porque uno, como dices tú, hay poca disponibilidad y por qué priorizan otra población, ¿cierto? Entonces quiero Sí, que de me digas acuerdo. eso. Vale, mira, eso como tú bien lo dijiste, es dependiendo de la probabilidad de muerte que cause la infección en ciertos grupos. Entonces ya sabemos que hay unas características en cada población de que aumenta el riesgo, la obesidad, la hipertensión, la cardiopatía, la neumopatía. Y siempre se ha mencionado la inmunosupresión, pero la inmunosupresión abarca tantos escenarios y tantos aspectos que poder especificar uno en general no está muy claro. Algo que sí es verdadero es que en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal el riesgo es igual al de la población general y probablemente hacer una enfermedad de baja probabilidad la priorización no sea tan rápida como en pacientes con cáncer, mielomas, leucemias, pacientes que tienen que recibir quimioterapia, que es una terapia altamente que causa una inmunosupresión severa y prolongada, y probablemente ese grado de inmunosupresión no sea comparable al del paciente con enfermedad inflamatoria intestinal, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta eso, el ministerio, evaluando su distribución geográfica y de la población, mirando en dónde están las zonas de más casos, mirando dónde están más mortalidades y viendo en la población de muertos qué características tienen, a esos son a los que se van a vacunar primero, a los que cumplan con esas similitudes con esa población, que es la que se ha visto en todo el mundo y por eso en todo el mundo están haciendo eso. Están priorizando a los por encima de 80 años porque la probabilidad de muerte es de 80 o 90%. A los obesos e hipertensos que su probabilidad de muerte es del 50%. Hipertensos con cardiopatía 40%. Entonces, teniendo en cuenta que el riesgo de muerte en un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal es de entre el 2 y el 5%, pues posiblemente su priorización pueda ser antes que la de un paciente sin comorbilidades, pero pues no sea primero que un paciente con quimioterapia, con linfoma, leucemia, obesos, hipertensos, mayores de 80 años, porque pues ellos obviamente tienen mayor comorbilidad, mayor carga de eventos adversos y probablemente sea necesario vacunar los primeros a ellos que a los otros. Ok, entonces es importante tener eso claro, que FUNEICO está trabajando en esa intervención con el ministerio porque el ministerio permitió que las asociaciones y fundaciones pudieran hacer la petición. Nosotros la estamos haciendo, avalada por la Asociación Colombiana de Gastroenterología, que también está diseñando este comunicado, pero también es importante que entiendan que se hace este proceso, pero eso no quiere decir que nos vayan a priorizar en etapa 2, porque ni siquiera todavía están en etapa 2 los obesos, ni los hipertensos, ni los de cardiópatas, que han mostrado mortalidades por encima del 60%. Uh-huh. De acuerdo contigo. Entonces, hasta ahora la pregunta que siempre hacen, ¿en qué etapa vamos a estar? Todavía no hay una etapa definida para el inmunosuprimido y a pesar de todas las recomendaciones que hace la Asociación Colombiana de Infectología, ellos igual deciden según la demanda de vacunas que tengan, según lo que puedan, supongo, Sergio, comprar, distribuir, entre muchas otras cosas que se salen de las manos de los médicos que lo manejamos. Sí, eso va de la medida del recurso. Entre más recurso, posiblemente más rápido se hagan las cosas. Entre menos recurso, más difícil va a estar la situación. Listo. Pregunta una paciente, ¿qué vacunas previas debemos tener con antelación para recibir la de COVID? Vale, bueno, pues actualmente los pacientes que tienen inmunosupresión, esteroides o alguna inmunosupresión terapia biológica se les recomienda siempre estar vacunados contra el neumococo, influenza. Y pues no, pues esas dos serían las más importantes, Idealmente. porque igual las demás como el DPTA o estos otros, pues
dependerá de cada escenario en particular, ¿cierto? Por ejemplo, si está en embarazo, la de PTA, si tuvo un accidente con alguna estructura inerte, pues la del toxoide tetánico, pues tendrán que recibirla sin ningún problema, ¿sí? Pero pues en todo paciente inmunosuprimido se recomienda la de influenza anual, virus de la influenza anual, y la del neumococo, pues en especial cuando están recibiendo o dosis muy altas de esteroide por muy largo tiempo, principalmente, también cuando reciben aciatropina por muy largo tiempo. ¿Cuál vacuna dijiste? Perdóname. La de neumococo. Ah, ok. Sí, nuestros pacientes Y están no dentro de más. ese tiempo. Y serían las otras, porque ya las demás vacunas, pues dependiendo del escenario, ¿no? Entonces, por ejemplo, en estos pacientes inmunosuprimidos, la triple viral está contraindicada, no pueden ser vacunados con triple viral. La vacuna que hay en Colombia, la de herpes zóster, es un virus vivo atenuado, no se puede aplicar en paciente inmunosuprimido. El toxoide tectánico sí se puede aplicar, pero se aplicará dependiendo del escenario que lo requiera. Y neumococo y influenza sí, pues entrarían dentro de la vacunación. Y lo importante es que con cualquier vacuna, una diferencia de 15 días con la del SARS-CoV-2 para evitar interferencias dentro de la respuesta inmunológica. Listo, entonces diferencia de 15 días porque igual nosotros como gastroenterólogos o cuando nos comentan los pacientes estamos recomendando que se vacunen contra influenza porque se ha visto que cuando hay una coinfección por esto es peor, es más severo la infección por COVID-19, entonces si lo van a hacer 15 días de diferencia. Las vacunas en niños con enfermedad inflamatoria intestinal, Sergio, ¿qué se ha hablado? Bueno, pues ahí sí se me sale un poquito del tema porque no manejo mucho vacunación en niños, yo soy de adultos, pero bueno, en relación a los niños, pues importante es la plataforma que se utilice. Vuelvo y digo, inmunosuprimidos, virus vivo atenuado no se deben utilizar, los demás tipos de vacunas no hay interferencia, se pueden vacunar sin ningún problema. Virus vivo atenuado dentro de nuestros esquemas del PAI, la triple viral, la de la polio, entonces no se puede Pero aplicar la de la polio oral. preguntan es sobre COVID en niños. Ok. Ya. Vale. Perdón. No, mira, en niños no tenemos información. La menor edad de vacunación es 16 años con la de AstraZeneca, a partir de los 18 años con las de Pfizer y Moderna. Y no es porque en el niño cause algo grave, no, sino que no tenemos información al respecto. ¿Sí? Y teniendo en cuenta que todos los estudios de esta vacunación, tanto fase 1, fase 2 y fase 3, se utilizaron en mayores de 18 años y una pequeña población de AstraZeneca en mayores de 16 años, pues esos son los límites de edad que se están utilizando. Ahora, teniendo en cuenta que los niños, la probabilidad de que hagan un curso grave es extremadamente bajo, pues no entran como dentro de la prioridad y más bien lo que deberíamos hacer es lograr el efecto rebaño, es protegerlos a ellos cuando la mayor población ya tenga algún grado de protección inmunológica. Entonces, en los niños no hay indicación de vacunar, no tenemos evidencia de seguridad o de efectividad en niños porque no se han hecho estudios en esta población. Probablemente más adelante se hagan estudios, pero en estos momentos en pandemia, solo a mayores de 16 años en la de AstraZeneca, mayores de 18 años en las demás. Ok, listo. Bueno, me preguntan, ¿qué vacuna es recomendable en enfermedad inflamatoria? Cualquiera, en este momento, cualquiera. Entonces, que quede claro, si a usted lo llaman, que va a ser la de Pfizer, que va a ser la de AstraZeneca, que va a ser cualquiera. Pero hay un paciente que dice, ¿usted qué opina de la de AstraZeneca teniendo en cuenta los eventos adversos que están diciendo ahorita en las noticias, entre otros? Vale, no, pues la plausibilidad biológica que se le está dando a esta AstraZeneca con eventos trombóticos no está muy bien relacionada, ¿vale? Entonces, esta relación, supuestamente asociación, no es muy clara. Esto pues llamó la atención en varios países, en los Países Bajos, en Europa, y pues comenzaron como a poner restricciones, pero ya ahorita la Unión Europea, con un muy buen análisis epidemiológico, demostró que la vacuna de AstraZeneca no está relacionada con estos eventos protrombóticos y por ende, pues no hay ningún problema y ya otra vez le dieron luz verde a que AstraZeneca pudiera continuar en países europeos. Como creo que la otra semana llega la de AstraZeneca a Colombia, o llega la otra semana o llega ahorita, nada, no hay ningún inconveniente, se pueden vacunar, no esta relación es segura, la efectividad, pues como te dije, hubo una variación ahí entre la población europea y la población brasileña, en la cual la población europea mostró efectividad de solo el 70% y en la europea de 96%. No está muy claro ese escenario, pero sabemos que es efectiva y es segura. De por sí es la vacuna que más se coloca en Reino Unido en estos momentos. Y hasta el momento, pues no han documentado algún efecto en verdad
importante o adverso. Obviamente hay que tener en claro que en la medida que más vacunemos, pues más información vamos a tener, ¿cierto? Pero por lo menos en esto en relación con eventos protrombóticos, su asociación no ha sido muy clara y ya pues el análisis epidemiológico estadístico, pues por lo menos indicó que no hay una relación causal o una asociación real. Ok, entonces, claro, cualquier vacuna, llega la de AstraZeneca, se la pueden colocar. Teniendo en cuenta que el tiempo de protección es de 8 meses a un año, o sea que nos tendremos que ir vacunando cada año como influencia contra COVID-19. Bueno, no es muy claro, porque es que la variabilidad antigénica o de mutabilidad del virus no es tan alta como, por ejemplo, la del virus de la influenza. El virus de la influenza sí tiene una alta mutación y por eso nos tocan vacunar cada año, ¿cierto? En el de SARS-CoV-2 aún no está muy claro. Sabemos que hay mutaciones, sabemos que hay linajes, sabemos que hay variabilidad del virus, pero obviamente no está relacionado con la velocidad del tiempo, sino con la velocidad del número de casos. Entonces, en mayor caso, mayor probabilidad que el virus haga la mutación, ¿cierto? Entonces, no sabemos muy bien si requerirían vacunación de refuerzos anuales. Probablemente sí, aunque esa información aún no está muy clara. Ok, listo, vacunación de refuerzo anual. Listo, bueno. Em, Otra. En el caso de nuestros pacientes, Sergio, hay muchos pacientes que no tienen prednisolona, sino que tienen budesonida. ¿M? Ok, La budesonida tiene un alto metabolismo del primer paso que permite que no haya como tanto evento adverso sistémico como la prednisolona y hacen una es de acción más ileal y otra es de acción más de colon. ¿Uno consideraría inmunosuprimido el paciente con budesonida? poco probable. Te haría una pregunta. ¿Las dosis de budesonía se equipararían a estas dosis de prednisona de 7,5 o más? ¿Alcanzaría a ver esa equivalencia entre la dosis de budesonía con la de prednisona? No alcanza a ver la Listo. equivalencia y adicionalmente es más de acción local, ¿no? Es más de acción Exacto. local y la idea y que quede claro, las recomendaciones de uso de budesonida no son más de 2 meses o 3 meses. Entonces Perfecto. No no habría ningún tendríamos. problema. Ok, listo. Bueno, budesonida, bueno, por acá tenemos más preguntas. Em, Dice, bueno, con respecto a rituximab, ningún paciente tiene rituximab en enfermedad inflamatoria, entonces tranquilos, no se preocupen. Esto es una terapia que se usa en artritis reumatoide, en lupus, no en enfermedad inflamatoria hasta el momento, entonces no hay ningún problema. Me pregunta acá un paciente, ¿debo decir que tengo enfermedad inflamatoria intestinal cuando me vacunen o debo pedirle a mi médico que me dé un permiso para poderme vacunar? No, no es necesario, o sea, pues porque ya sabemos que la comorbilidad no va a estar afectada. Muy probablemente entre las preguntas te digan si tomas medicamentos de inmunosupresión. Puedes ser honesto en decir que sí, pero eso no contraindica la vacunación. Entonces, no es un dato indispensable que defina si vacunan o no vacunan. Entonces, no es Oh, necesario. Y no se requiere un permiso porque está implícito la necesidad de la vacunación. listo, muy bien. Em, bueno, lo que tú decías ahora le generó una duda a un paciente. Entonces, se vacunan y tienen que continuar con tapabocas, con todo el cuidado, las medidas de bioseguridad. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que obtengamos la inmunidad de rebaño? Hasta que la pandemia se controle. Sí, mira, estas medidas no sabemos cuánto duran, por lo menos estamos creyendo que todo este año va a seguir del mismo comportamiento de prevención del año anterior y muy probablemente se extienda hasta la mitad de año del otro año. Entonces, tenemos que mantener las medidas. Recuerden que la vacuna no es 100% efectiva, no evita por completo la infección. Su efecto principal es en disminuir la gravedad en caso de que la presentes, disminuir la probabilidad de muerte por la infección y teniendo en cuenta eso, se tienen que mantener las mismas medidas, o sea, uso de mascarilla, higiene de manos, evitar conglomeraciones, evitar contactos de riesgo, porque pues igual el virus sigue circulando en nuestra población. Entonces, hasta que no tengamos esa inmunidad de rebaño, estamos hablando del 70% de la población con inmunidad, pues probablemente no podamos hablar de controlar este pico o esta pandemia. Ahora, eso no aplica solo para Colombia, eso aplica para todo el mundo, porque pues con toda la posibilidad de viajar de un país a otro, pues no sería inusual que de países de menos control pues vengan acá y puedan mantener la circulación del virus, o que nosotros si tenemos menos control nos vayamos a un país de mayor control y podamos mantener la transmisión del virus. Entonces eso aplica a las medidas de prevención, yo creo que hasta que haya un control de la pandemia a nivel mundial.
y Ok. pues no lo tenemos en el momento. Entonces, toca seguir con las medidas. Ok. Uno puede decir un porcentaje del 75% de la población para decir inmunidad de rebaño que estemos tranquilos. Sí, eso es lo que se ha considerado. O sea, con un 70% de inmunidad de la población, tú ya estás protegiendo al otro 30% que no está inmunizado. Ujú. Pero pues eso aplicaría a una tasa de vacunación que por lo menos estaríamos programando con la tasa actual de vacunación 2 años 2 años, aproximadamente. más o menos, sí, porque más o menos están en una meta de 1 millón mensual, ¿cierto? Entonces, bueno. Exacto. Listo. Bueno, por acá hay muchas preguntas que digan que qué vacuna, si tengo vedolizumab, si tengo cualquier terapia biológica o estoy anticoagulado, cualquiera, no hay ningún problema. Que si la DPT a celular me la puedo aplicar con vedolizumab, no hay ningún problema. Bueno, entrando más en el tema, dice, estoy embarazada y tengo enfermedad de Crohn. Estoy con biológico e inmunosupresor. ¿Me puedo vacunar? Sí, te puedes vacunar, no hay ningún problema. La cuestión es que tengamos luz verde del ministerio para vacunar embarazadas. Esa sería la Teniendo en situación cuenta que actual. esta población se excluyó, Sergio, no sé si hay estudios en embarazadas o lactantes, le podemos decir con tranquilidad a la embarazada y a la que está lactando que se vacune. Sí, 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 no hay ningún problema. Uno, por plausibilidad biológica, como son fragmentos, no van a causar ningún inconveniente. Algunos estudios, por ejemplo, de los fase 2, muchas mujeres se vacunaron sin saber que están embarazadas y tiempo después se enteraron y no se documentó eventos adversos dentro de la vacunación. Entonces, sí, sí se pueden vacunar, no está relacionado ni con aumentos de los eventos adversos durante el embarazo, ni efectos deleterios dentro de la lactancia. Y teniendo en cuenta que sí se ha documentado que mujeres embarazadas que se infectan por SARS-CoV-2 tienen mayor probabilidad de un curso grave de mortalidad, son un grupo que por lo menos para la Asociación Colombiana de Infectología consideramos priorizados, pero que aún el ministerio pues no ha tomado esa recomendación que nosotros hemos dado dentro de sus lineamientos. O sea que estamos pendientes porque lo primero que le preguntan a uno es, ¿está embarazada o está lactando? Uh -huh. Entonces, bueno, esa sería como la respuesta a nuestra paciente, esperar a que el ministerio autorice, pero no hay ningún inconveniente y ni le va a pasar nada al feto hasta ahora, lo que han descrito. ¿Se puede vacunar una persona con herpes genital? Sí, se puede vacunar, no hay ningún problema, no va a interferir ni en actividad viral ni en exacerbación de eventos, no se ha documentado. De por sí, en las mayores bases de datos para mirar los eventos versus la vacuna no se ha visto reactivación de algún otro tipo de infección. Sí se puede vacunar sin ningún problema. Ok, me preguntan por acá, si estoy muy activo de la enfermedad, ¿me puedo vacunar sin problema y esta vacuna tendría la misma efectividad así esté activo? O sea, la actividad de la enfermedad inflamatoria intestinal. Sea, Sí, si vale. tenemos ahorita un paciente que tenga diarrea, con sangre, Sí, sí, moco, sí. bueno, que esté súper activo y se puede vacunar, uno, y dos, si se vacuna, ¿la vacuna sería efectiva? Se puede vacunar, no hay ningún problema. Uno, la vacuna no va a afectar su actividad. No sabemos si la actividad de la enfermedad sí puede afectar la efectividad de la vacuna. Eso sí, aún no se sabe, pero puede ser. Y segundo, pues si está con un tratamiento, y en especial inmunosupresor, porque inclusive si está muy activa, a veces se hacen estas terapias, pues colocarle más esteroides dosis más altas, se le acompaña de tiopurina, se le comienzan anticuerpos monoclonales, entonces terapia biológica, entonces pues sí puede afectar la efectividad de la vacuna, pero no la contraindicación. Te puedes vacunar, pero pues ten en cuenta que probablemente la efectividad de la vacuna no vaya a ser la misma que a una persona que no tiene ninguna enfermedad o que no está recibiendo ninguno de sus medicamentos. Es muy importante que sepan que el que está activo aún más se tiene que vacunar porque ese es uno de los factores de riesgo para hacer COVID severo. Entonces, porque dentro de las características en estas cohortes o en estos grupos que han seguido, es la actividad de la enfermedad de pronto un mayor predisponente a que la enfermedad por COVID sea más severa. Bueno, ya casi terminamos. Sergio, es que tenemos un montón de preguntas. Discúlpanos, aquí ya te mostramos otra, espérate. Dice, ¿qué tipo de vacunas no podemos? Bueno, ¿qué tipo de vacunas no se pueden poner los pacientes inmunosuprimidos? Las vivas. Y en este caso, COVID todavía no hay viva que tenga estudios ni que vaya a llegar a Colombia, ¿cierto, Sergio? En Colombia no, la única que está de virus vivo atenuado que conozco era se llamaba la vacuna de Wuhan, o Wuhan, bueno, que la hicieron donde se formó el primer pico de la pandemia
y es la única que yo conozco de virus vivo atenuado, pero las vacunas que están llegando al país, ninguna es de virus vivo atenuado. Entonces, igual, hay que estar muy atento, no se desconoce, no creo que lleguen, pero si llegase a llegar, ahí sí, recordar, si yo soy un paciente que se me considero inmunosuprimido, tengo contraindicación de este tipo de vacunas. Okay. Acá hay muchas preguntas de que si estoy activo, si tengo colitis, si además tengo urticaria, si además tengo espondiloartritis no controlada, si me puedo vacunar. Sí, todas estas preguntas se pueden vacunar, no hay ninguna contraindicación. Luego dice, podemos aplicar, mi hijo tiene 15 años, tiene Crohn y está bajo de peso. ¿Considera usted que existe algún riesgo al vacunarse? La respuesta sería, no lo sé, no tenemos información, por ende no es candidato a la vacunación. Cuando cumpla los 16 años o más, pues ya tenemos información epidemiológica que nos dice que es segura y se podría vacunar con la de AstraZeneca y con las demás plataformas hasta los 18 años. Pero en este caso es importante que sepas, la paciente que hace esta pregunta de su hijo, es que es por la edad, no porque esté La bajo de edad, peso ni exacto. porque tenga Crohn, sino porque no hay todavía recomendaciones en un niño de 15 años. Listo. Uh-huh. ¿Existe algún avance en Colombia en algún proceso para priorizar la vacuna contra COVID en inmunosuprimidos como nosotros en enfermedad inflamatoria? Pues los médicos han hecho todo lo posible. Nosotros como FUNEICO y Asociación Colombiana de Gastro vamos a enviar esta semana el comunicado. Mira que el infectólogo que nos está presentando ahora, ellos ya hicieron su consenso, hicieron la recomendación, pero ya el ministerio es el que decide si los prioriza o no. ¿Cierto, Sergio? De acuerdo, ellos son los que mandan. Nosotros les damos las recomendaciones desde el punto de vista científico, ellos son los que toman la última decisión dependiendo de su recurso y cómo lo vayan a manejar. Listo. Bueno, ¿puedo posterior a la vacunación activarme la colitis ulcerativa? La vacuna no está relacionada con afectar la actividad de la enfermedad. O sea, si se puede activar, termina siendo más un evento coincidencial, más que un efecto causal o de asociación. Entonces, no habría ningún problema, pues puede que pase, pero no es por la vacuna. No es Sería por por la otro vacuna, escenario. que quede muy claro. En el caso de que en mi familia hay antecedentes de alergias moderadas a graves y yo sea alérgica a muchos medicamentos y tengo colitis, ¿me podría vacunar? Sí, se puede vacunar, sencillamente sí hay que notificar eso al momento de la vacunación, porque eso implica incrementar la vigilancia entre los 30 minutos de vigilancia que tenemos estipulados y más la información sobre algunos signos de alarmas a tener en cuenta. El tener alguna alergia a algún medicamento o alguna sustancia previa no contraindica la vacunación, sencillamente nos pone en vigilancia que tienes un riesgo de que puedas hacer una reacción alérgica grave, pero pues igual tiene tratamiento, ¿no? Entonces, sencillamente se actuaría en su momento en ese tiempo de vigilancia. Ok, acá una paciente refiere, tengo colitis ulcerativa, tomo esteroides, tipo Cortimen, que es la budesonida, adicionalmente biológico vedolizumab, ¿me aconseja vacunarme? Bueno, se aclara, todos se deben vacunar, pero el que tenga esteroide, no budesonida, sino prednisolona, que tenga tofacitinib o ustekinumab o azatioprina son los medicamentos que pueden alterar la efectividad de la vacuna, pero aún así tienen que vacunarse. Los anti-TNF como adalimumab, como infliximab, como golimumab, como certolizumab y aún más vedolizumab, que es una antiintegrina que no tiene efecto sino local, no se ha visto que disminuyan la efectividad de la vacuna. ¿Estamos en lo cierto, Sergio? De acuerdo, así es. Listo. Entonces, no hay ningún problema a la paciente que pregunta esto. Dice, si yo me aplico mi biológico y me llaman para la aplicación de la vacuna y es el mismo día o los 2 días antes o después, ¿hay algún problema? Tengo entendido Ninguno. que no, ninguno. Listo. ¿Cuál es la vacuna que menos eventos adversos se ha reportado hasta el momento, doctor? Pues todas tienen eventos adversos, ¿no? Todas, en la medida que van a haber más vacunación, vamos a documentar más, ¿no? Las que tenemos la mejor información son las de RNA, las de Moderna y la de Pfizer, es la que conocemos más. En las otras no tenemos más información, pero todas causan el mismo, en la mayoría, el mismo efecto. Es mialgias, un poquito de cansancio, malestar, puede causar fiebre, pero esta es autolimitada, ¿no? No se prolonga ni causa síntomas respiratorios. Entonces, la respuesta sería que todas tienen alguna forma de eventos, ¿sí?
y pues algunas tienen más que otras. Lo que sí se ha visto es que por lo menos la de Pfizer y la de Moderna son las que mayor riesgo de anafilaxia tienen en contraposición a las otras, pero es porque se sabe de eso, o sea, se conoce, se tiene más información de ese evento en contraposición a las otras. En las otras no lo sabemos, puede que sí ocurra lo mismo, puede que sea menor o puede que sea mayor. En la medida del tiempo y de la vacunación en todo el mundo tendremos más acceso a esos datos. Listo, por acá hay una pregunta muy interesante y aquí yo quisiera también como preguntarte a ti también como médica. ¿La vacuna contra el COVID puede afectar el sistema inmune? Es que hay algunos casos reportados, Sergio, sobre que se genera algo de autoinmunidad con la vacunación. Sí. Vale, Entonces, a los pacientes esto les aterra porque pues de base entiendo. tienen una alteración inmunológica por su enfermedad que les vaya a generar o a disparar otra enfermedad, ya sea autoinmune o autoinflamatoria. ¿Tú qué opinas? Todas las vacunas tienen ese potencial. Todas las vacunas tienen el potencial de desencadenar reacciones cruzadas y respuestas inmunológicas contra proteínas o epítopes de nuestro propio cuerpo. Entonces, por ejemplo, la vacuna de la influenza puede causar encefalitis, encefalomielitis, pueden causar miositis, inflamación de los músculos. La vacuna, por ejemplo, hay vacunas en todo el mundo, por ejemplo, de las encefalitis en el mundo también pueden causar encefalitis, algunas pueden causar artritis reumatoide, algunas pueden causar, bueno, no causar, se han visto que pueden ser desencadenantes de personas predispuestas a algunos tipos de enfermedades autoinmunes, ¿cierto? Eso pasa con todas las vacunas. No creo que sea algo que no sea inherente en la vacuna de SARS-CoV-2. Yo creo que sí es plausible que pueda pasar, pero las probabilidades son mínimas. Obviamente, no tengo la información, no tenemos información. Eso me imagino que en la medida de más vacunación sabremos, pero eso es un evento. Por ejemplo, yo recientemente tuve un evento adverso en una médica joven sin factores de riesgo, hizo una rhabdomiólisis, que es una inflamación de todos los músculos derivado de la vacuna. Entonces, y pues sin factores de riesgo, sin nada, pues sí, suena como muy, muy feo, pues como una lotería muy mala y pues puede pasar, pero no es la regla general y en teoría no debería disminuir como ese apoyo a la vacunación. Ok, por acá refieren, bueno, si usa adalimumab y está en tratamiento con isoniazida por TBC latente, tranquilo, puede vacunarse. Si tiene niños, refieren aquí, niños, si ellos tienen, los papás se vacunan, el niño tiene colitis y los papás se vacunan, ¿hay peligro de contagiar a los niños? No, porque esta vacuna no es viva, no va a generar la enfermedad, entonces no tienes ningún problema, vacúnate si tu hijo tiene colitis ulcerativa. Listo. ¿Qué contraindicaciones tiene la vacuna en algún caso en pacientes con colitis ulcerativa? ¿Hay alguna contraindicación específica? Ninguna. Las dos contraindicaciones que mencioné es que se sepa que tiene una hipersensibilidad a la vacuna, es decir, ya le pusieron una vacuna y hizo una anafilaxia, pues está completamente contraindicado para esa plataforma de vacuna. Sería vacunar por otra plataforma, es decir, por otro tipo de tecnología, o que sea virus vivo atenuado. De lo contrario, no se ha documentado que ningún otro tipo de plataforma sea una contraindicación absoluta para la vacunación, el tener enfermedad inflamatoria intestinal o estar en tratamiento para esta patología. Entonces queda claro, no hay ninguna contraindicación porque la viva no va a llegar a Colombia, todavía no es de las que va a llegar. Y dos, pues tuvo que haberse vacunado primero para que se dé cuenta de que tuvo una hipersensibilidad. Bueno, dice por aquí, en caso de presentar alguna reacción adversa luego de la aplicación de la vacuna, ¿cuál es el procedimiento a seguir? Bueno, ya cada institución tiene unos protocolos en el cuál es el manejo para cada uno tipo de las complicaciones que puedan presentar, desde reacciones alérgicas leves, moderadas, graves o anafilaxis. Entonces, ya eso no se maneja en casa, sencillamente eso se maneja durante la observación de las personas. Y se les dan unos signos de alarmas que si lo presentan, sí tienen que consultar urgencias. Pero eso se le da al momento de la vacunación. Ok, igual, si se va a casa y presenta algún síntoma, pues debe consultar idealmente. Exacto, muchísimo. Listo. No hay ningún problema. Por acá nos pregunta uno si con la adalimumab lo debo suspender. No, tú puedes No. continuar con tu biológico igual independiente de la vacunación. Lo mismo para ustekinumab. Hay una paciente que tiene ustekinumab porque está en Estados Unidos y se lo aplica y tiene Crohn. Puedes continuar, aunque
es de los medicamentos que el doctor subraya que pueden bajar un poquito la efectividad a la vacuna, pero igual el beneficio sigue siendo muy bueno, entonces hay que vacunarse. Y el riesgo de decir, bueno, entonces me quito el biológico para que la vacuna tenga más efectividad, no, porque eso va a aumentar la actividad de la enfermedad, recaída, riesgo de que se infecte y que haga enfermedad severa. Por acá hay una pregunta. Si mi padre falleció por COVID y mi hermano estuvo muy grave, ¿hay posibilidad que pueda tener algún tipo de gen que empeore el contagio? En este caso, mi familia, creo que es lo que... Vale, pues sí se ha documentado que debe haber algo de alguna hipersusceptibilidad a nivel genética que haga que el virus cause una mayor respuesta inmunológica y en otros ni siquiera la cause. Y por eso haya un espectro de enfermedad desde una persona que se infecta y está asintomático hasta la persona que hace un cuadro grave y fallece, ¿cierto? Pero no es estrictamente necesario que porque mi papá y mi hermano tuvieron un curso grave, yo presento un caso grave. No es completamente claro. Se ha visto mucha variabilidad entre familias, teniendo en cuenta que todos tenemos una combinación de muchos genes de nuestros padres, pues esas combinaciones pueden hacer que tengamos una reacción más fuerte o menos fuerte contra el virus. Entonces, pues sí te pone más bien, más que la parte genética de evaluar si tenían factores de riesgo como obesidad, la edad, hipertensión, cardiopatía, enfermedad renal crónica, que más bien esas cositas en común sí son las que aumentan esa probabilidad de evento grave y no solo el hecho de tener algún lazo de consanguinidad o una relación genética. Ok, por acá un paciente me dice, tengo enfermedad inflamatoria intestinal, ¿podemos participar en ensayos de vacunas que están en fases avanzadas, como por ejemplo la vacuna alemana de la compañía CureVac? Sí, si cumples los criterios de inclusión del protocolo o del ensayo clínico y ellos no ponen ningún problema, sí puedes ingresar al estudio. No pasa nada. Ahí lo importante es tener muy claro cuáles son los criterios de inclusión y cuáles son como las condiciones que te ponen al ingreso al estudio, porque si te ponen que no te puedes vacunar con otra plataforma para no afectar el estudio, etcétera, pues bueno, ya limita otras cosas, ¿no? Y si el protocolo permite que pacientes de tus características puedan ingresar, no habría ningún problema. Ok, súper. Listo. Por acá refiere que si un paciente ostomizado puede tener acceso a la vacuna si lo llegan a priorizar. Yo diría, por Ningún supuesto, no hay problema, ningún sí. problema que tengas ileostomía, que tengas colostomía o que tengas fístula perianal o que tengas algún tipo de fístula entre el estómago, entre el intestino y la pared abdominal, cualquier fístula, eso no contraindica, o sea, que tengas la enfermedad activa, que eso es implícito tener fístula activa o si estás ostomizado porque están esperando a que se resuelva tu inflamación antes de volverte a conectar, no tienes ninguna contraindicación para vacunarte. Bueno, creo que aquí llegamos al final de las preguntas, Sergio. Muchísimas gracias de verdad porque se necesitaba un experto que les hablara a los pacientes sobre esto, todas estas dudas. Estamos muy agradecidos contigo porque sabemos que este tiempo pues es muy valioso que nos estás ofreciendo y los pacientes lo agradecen, Funeico lo agradece mucho, yo te lo agradezco muchísimo porque apenas te llamé, no dudaste en decir sí, de una lo hago. Bueno, esperamos poderte invitar en un futuro también acá para próximas actividades educativas. Mil gracias por tu tiempo y tu dedicación. Excelente exposición. Yo creo que aprendimos tanto médicos como pacientes porque estamos conectados gastroenterólogos pediatras, gastroenterólogos de adultos, coloproctólogos, pacientes y familiares. ¿Listo? Vale, Un no, muchas abrazo gracias a grande, ti. Sergio. Bueno, Igualmente, un abrazo, gracias. bueno, pues chao, Bendiciones. Un chao. saludo a todos. Bueno, a todos los pacientes, muchísimas gracias por participar, por sus preguntas. Próximamente les comentaremos la nueva actividad educativa que vamos a tener. Esperamos haber dado respuesta a la mayoría de sus inquietudes. Sin embargo, seguimos en contacto a través de nuestro chat de Telegram para cualquier cosa que necesiten. Ya saben, todos se deben vacunar. ¿Con cuál? Con cualquier vacuna, el beneficio supera el riesgo. No tienen que suspender terapia biológica, no tienen que suspender la satioprina ni el esteroide en su momento, porque si tienen el esteroide y la satioprina o la terapia biológica es porque la necesitan. Y si la suspenden, puede haber aumento del riesgo de recaída de la enfermedad y esto sí puede predisponer a que hagan un COVID más severo. Entonces, no importa, el tener enfermedad inflamatoria intestinal no les contraindica ni a su familia ni a sus hijos, ni les va a alterar el tratamiento, deben vacunarse. Funeico está haciendo
el comunicado del ministerio, igual que la Asociación Colombiana de Gastroenterología, para que podamos tener un comunicado apoyándonos en una asociación científica de médicos, y de esta manera hacemos nuestra tarea y ponemos nuestro granito de arena para tratar de ser una voz de los pacientes que tienen esta patología, pero también es importante que entiendan todo lo que expresó el doctor Sergio, infectólogo, con respecto a que las decisiones las toma el ministerio, ni siquiera teniendo un comunicado de la Asociación Colombiana de Infectología, se están priorizando todas las personas que ellos ponen allí, dado que hay poca disponibilidad ahora de todo este recurso, pero esperamos que todo esto mejore. Bueno, y nos seguimos viendo en próximas oportunidades. Un abrazo para todos. Chao, chao. Chao, Vivi, bendiciones, te cuidas. Chao, Sergio, mil gracias. Un gusto.